Bienvenidos a esta charla con Beatriz Serrano. Gracias, Beatriz, por estar aquí esta tarde con nosotros. Bueno, gracias a vosotros por acogerme. En la Feria del Libro de Badajoz, que hace su edición número 44, como veis, con una muy grande afluencia de público. Vamos a empezar esta charla haciendo una pequeña introducción sobre la novela que tenemos que presentar. Y vamos a hacerlo de una manera dialogada, que esperamos que sea entretenida. Y siempre, por supuesto, al final, si alguien quiere intervenir, le cederemos la palabra. Bueno, Beatriz Serrano, probablemente muchos de ustedes la conocerán, es periodista y escritora, periodista reconocida sobre todo en el ámbito del periodismo digital. Ha participado en medios como El País, como Vogue, Vanity Fair. Es conocida también por ser codirectora junto al escritor Guillermo Alonso Barcia del podcast Arsénico Caviar, que les recomiendo escuchar. Galardonado en 2023 con el Premio Ondas Globales del podcast en la categoría de Mejor Conversacional. En lo que respecta a su carrera literaria, comienza en 2023 con El descontento, una novela que recibe una muy buena acogida tanto de público como de crítica, donde aborda las inquietudes de la generación millennial. Y en 2024 es semifinalista al Premio Planeta con la obra que esta tarde presentamos, Fuego en la garganta. Esta novela está ambientada en los años finales de los 80, principios de los 90, y cuenta la historia de Blanca. Es una chica adolescente que sufre un abandono imprevisto e inexplicable de su madre. Y eso indudablemente la va a marcar, junto con un episodio que también es inexplicable, que es una especie de poder insólito, de ahí el título de ese fuego en la garganta, que desencadena una tragedia y que amplifica en ella ese sentimiento de abandono, de desarraigo y de búsqueda de identidad y de desamparo. Entonces, a partir de esta sinopsis se desarrollan una serie de personajes y una serie de temas que a mí me gustaría comentar contigo. Por supuesto. Como hemos comentado, la protagonista es Blanca, una chica adolescente. Una chica adolescente que va descubriéndose a medida que vamos descubriendo nosotros la novela y que va haciéndose preguntas que también se va uno respondiendo a medida que va evolucionando la novela. Es como una especie de puzzle que vamos reconstruyendo a la vez que la propia Blanca. Como hemos mencionado, en esta obra hay un desencadenante fundamental que es el abandono de la madre, que va a ser un personaje también trascendente, casi por ausencia, a la que Beatriz le da la voz en el medio del libro a partir de su diario. Y ese diario nos va a ayudar a encajar exactamente igual que a Blanca una serie de puzzles. Entonces, desde mi punto de vista, me gustaría que tú me dijeras si estoy o no en lo cierto. Blanca y su madre generan como una especie de desarrollo paralelo, ¿no? Porque en ambas se da una sensación de inadaptación, en ambas se da una sensación de búsqueda de identidad. Las dos tienen una situación de incomunicación con el padre, que sería como el otro vértice de este triángulo. Las dos encuentran en la amistad, en los amigos, esa tabla de salvación. Y las dos tienen una herida, que es precisamente la ausencia de la otra, ¿no? Que nunca acaban de subsanar o que sufren de manera constante a lo largo de la novela.
¿Es así? Sí, bueno, para mí la historia de Blanca y la historia de la madre efectivamente tienen un paralelismo porque son en dos periodos distintos. O sea, la madre es una criatura de los 60, ¿no? Blanca es de los 80, 90, pero al final las dos son hijas de una realidad que en aquel momento, y que por desgracia creo que sigue sucediendo, dañaba en buena medida a las mujeres, ¿no? Hay un momento en el libro, cuando aparecen los diarios de la madre, que la madre, que es una mujer que no ha tenido una educación, pero sabe expresar muy bien sus propias emociones, que eso es algo que Blanca no sabe hacer, habla de que ella siente que tiene una grieta, ¿no? Y entonces hay un momento que ella explica de: siento que hay una grieta en mi interior, y se lo intenta contar a su marido, y su marido mira al techo y dice: pero si acabamos de pintar. O sea, la literalidad del marido, que no puede pensar que su mujer tiene en ese momento un océano interior, ¿no?, que no le permite estar bien, ¿no? Entonces, efectivamente, son dos mujeres que yo diría que ambas son muy incomprendidas en su entorno. La madre creo que sí que tiene una mentalidad en la que ella en todo momento intenta expresarse, intenta luchar, intenta buscar soluciones, o sea, no se rinde tan fácilmente, sobre todo porque tiene una hija. Blanca sí que se encuentra en un mar de desconocimiento, ¿no? Porque le falta, como tú antes has dicho, la pieza del puzzle que lo podría explicar todo, quizás, para ella. Para mí, en ese sentido, por ejemplo, el nombre en sí de Blanca es un nombre simbólico, ¿no? Sí, claro, es una hoja en blanco, ¿no? O sea, al final hemos dicho que es una adolescente, pero en realidad el libro, cuando arranca, ella es solo una niña, y ella es una niña que tiene que aprender a transformarse, porque es una niña que es víctima de un abandono al que no se le da ningún tipo de explicación al principio de la novela. Entonces, un niño o una niña que son víctimas de un abandono suelen tener como consecuencia, bueno, pues tener mucho miedo a que otra persona les vaya a abandonar, ¿no? Porque no saben si es que ellos han hecho algo mal para que la otra persona se marche. Entonces ya Blanca comienza moldeando de cara a la galería su propio comportamiento, que se va transformando en su propia identidad y se convierte en una niña muy buena, cuando ella seguramente no lo sea, pero es por ese miedo bueno, pues a no quedarse sola, ¿no? Entonces piensa que no llamando la atención, que sacando muy buenas notas, que no hablando mucho en casa, no dando la tabarra, pues todo eso va... La van a querer y así... La van a querer, sí, ¿no? Como ahora se llaman people pleasers, ¿no? Como esta gente que se ha acostumbrado a agradar tanto a los demás que se olvidan por completo de sí mismos, ¿no? Porque bueno, siempre están pensando en otra persona. Mira, otra cosa que tienen en común Blanca y la madre, ¿no? O sea, la madre, que es una víctima de una educación machista de la época, pues al final es una mujer que, por muy beligerante que haya sido joven, que por haberse mudado de un pueblo a una capital de provincia se ha visto con unas libertades. Luego al final llega un momento que es como lo que decía la escritora Annie Ernaux en La mujer helada, que había un momento que ella se veía en la cocina y recogiendo el polvo y decía: ostras, yo soy una mujer con una carrera que, sin embargo, al final he terminado confinada en la misma habitación en la que terminó confinada mi madre, ¿no? Entonces, ese desequilibrio entre la posibilidad que tenían esas mujeres y lo que luego fueron sus vidas, o lo que eran sus vidas en muchos aspectos, de vale, sí, tú puedes trabajar, pero que esté el puchero siempre a la hora de comer, ¿no? O sea, como que no había una conciliación de los cuidados. Esas mujeres se volvían tarumbas, ¿no? O sea, tenían muchísima presión sobre sus hombros, y al final era eso de... yo siempre digo que la manera en la que cogía... como que trabajé el personaje de la madre de Blanca era pensando que estas mujeres
se habían acostumbrado a ser personajes secundarios en sus propias vidas, ¿no? O sea, en términos Sí. narrativos, porque siempre iba por delante todo lo demás, ¿no? Iba el marido, que sí, su carrera era siempre la más importante, sus hijos, por supuesto, la casa, que no estuviese... o sea, ya puedes tener una depresión de no poder levantarte de la cama, pero tienes que tenerlo todo listo cuando regresen todos, ¿no? Y entonces era eso, ponerse siempre por detrás de los demás, ¿no? Olvidarse un poco de sí mismas al final. Sí, por eso es tan importante también ese diario, porque descubrimos realmente qué hay detrás de esa figura y descubrimos a un personaje mucho más interesante. Sí. Descubrimos a una persona que tiene unas inquietudes, incluso intelectuales, ¿no? Ha sido librera, le gusta leer, descubrimos qué tipo de lecturas son en las que ella se siente reflejada. Vemos que le gusta Alejandra Pizarnik, que le gusta Silvia Plath, que le gustan Virginia Woolf, es decir, una serie de mujeres en las que ella también se siente de alguna manera reflejadas. Claro. ¿Tú crees que la literatura, la escritura, es también una manera como catártica de echar fuera o de encontrar almas gemelas? Yo creo que es una manera de entender. Mira, justo ahora me estoy leyendo unos ensayos de Vivian Gornick que tratan sobre las relecturas, ¿no? Sobre releer. A mí justo estas Navidades me sucedió una cosa que es que me llamaron para hablar de la novela Mujercitas en un podcast. Y entonces la novela Mujercitas era una novela que yo había leído con 18 y dije, bueno, pues aprovechando, además Navidad, o sea, ¿sabes? O sea, como era justo después de Navidad, me la puedo leer en Navidades, voy a volver a leer Mujercitas, que siempre mola mucho leerse, ¿no? Como que es una cosa para leerse en Navidad. Entonces, yo me la había leído con 18, me la volví a leer tenía 35, cumplo en febrero, ¿no? Y entonces una cosa que me sucedió leyendo Mujercitas, que de esto habla también Vivian Gornick, es con qué personaje te identificas cuando lo lees con 35 años, edad, porque claro, yo toda mi vida había sido yo. ¿Qué otra mujercita iba a ser yo, no? O sea, escritora, que de pequeña pues me gustaba trepar a los árboles, que me rompí los dientes, que tal, ¿no? O sea, que pues claramente eras Joe, ¿no? A todas las niñas a las que les ha gustado la literatura siempre se han identificado con Joe. Y Meg me parecía un aburrimiento, la hermana mayor, y de repente leyéndolo ahora, el drama doméstico, claro, Meg que se casa por amor, pero luego no tienen dinero. Y entonces eso empieza a crear un montón de conflictos con su marido y tal. Entonces, ¿cómo cambia la perspectiva? Porque tú has cambiado y tú has atravesado un mundo, ¿no? Entre los 18 y los 35 años. Entonces, fíjate, o sea, con ese tipo de tonterías, pero fíjate qué catártico puede ser de cómo, o sea, al final la lectura es una forma también de leernos a nosotros mismos, ¿no? Y de comprendernos a nosotros mismos. Y lo mismo que pasa con Mujercitas pasa con un montón de lecturas. Y el problema que tiene la madre de Blanca es que hay un momento que se da cuenta que todas estas poetas a las que admiras son las llamadas las trágicas, las suicidas, las que han terminado muy mal. Entonces ella se empieza a aterrar también por sentirse tan reconocida y entender tanto los pesares de todas estas autoras, ¿no? Claro, o sea, eso también aterroriza. Muchas veces, o sea, no, la literatura no está solo para dejarnos un buen sabor de boca, ¿no? Muchas veces está para incomodar y para poner, no sé, como si fuese una linterna, ¿no? Para alumbrar los rincones más oscuros también. Efectivamente, porque además en esa madre aparece un tema, yo creo que también importante en la literatura de estas mujeres, de estas autoras, y en este libro, que es el tema de la llamada ahora salud mental, ¿no? Es decir, esta mujer que se ve obligada a renunciar a esa vida para hacer su papel de madre, de esposa, y eso pasa una factura importante. Claro. Que acaba, bueno, pues como ella misma dice, yendo a la cajita de las locas, ¿no? Y cómo socialmente, sobre todo en aquella época, era algo estigmatizado totalmente, no se habla de nada de eso, de hecho se le oculta también a la niña, forma parte de esos silencios de los que también hablaremos, claro, ¿no? De los que está rodeada la novela. Y claro, esa literatura refleja
ese miedo que ella tiene de efectivamente ser considerada una loca, como fue considerada loca Pizarnik Sí, o o Silvia Plath. ¿no? Claro, a ver, yo en el libro un poco lo que intento señalar también, a mí siempre me ha llamado la atención en la literatura todos estos personajes que están un poco en la línea entre la cordura y la locura, pero también todos aquellos que han sido injustamente tratados de locos cuando son personajes muy cuerdos y son personajes maltratados, ¿no? Por ejemplo, hay una figura súper interesante, en los años 70 se escribió un ensayo sobre ella, que es la figura de la loca del ático. En literatura, la más famosa es la que aparece en Jane Eyre, que en Jane Eyre ella llega como institutriz y hay una mujer en el ático que no se sabe si es un fantasma y tal, resulta que es la mujer del señor Rochester, del dueño de la casa, que bueno, pues que dice que esta mujer se volvió loca y la encerró ahí. Esto se hacía. Sí. Esto se Federico hacía. García Lorca, si te das cuenta, en la casa de Bernarda Alba, la abuela de Bernarda, que también se supone que está loca, Claro. que siempre además queda como esa duda de si son personajes locos o son los únicos cuerdos, Sí. está también ahí encerrada, apartada. Siempre está esta figura, claro, o sea, yo creo que también era una manera en el pasado, o sea, estamos hablando de época victoriana, época georgiana, pero bueno, o sea, siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? O sea, era una forma de quitarse de encima la incomodidad, ¿no? Y de cualquier mujer que pudiese ser algo subversiva en aquel momento, pues chico, la encierras en el ático y te olvidas del problema, ya ves tú, toma terapia, ¿sabes? Entonces, siempre he sentido como inclinación por ese tipo de figuras también en literatura. Yo creo que quería crear a mi propia loca del ático, de alguna manera, ¿no? Pero porque siempre me ha llamado mucho la atención, ella hay un momento, yo hablo de ella como si estuviese viva, porque para mí lo está, ella, la madre, hay un momento dado en el libro que habla de lo que tú has dicho, de la cajita de las locas, que a mí me parece muy simbólico, porque parece que mientras que en todos los demás aspectos de la vida creemos en una mejoría, ¿no? O sea, en un cáncer, una rotura de una pierna, parece que la enfermedad mental te marca de por vida. O sea, una persona que ha tenido un brote psicótico siempre va a estar mirada con lupa por si lo vuelve a tener, o una persona que ha tenido una depresión parece que no puede pasar por estados más agitados, ¿no? Como más alegres. Y esto es lo que le pasa a esta mujer, que llega un momento que la están mirando todos con lupa, o sea, le están sometiendo a un escrutinio que yo siempre me pregunto quién podría sobrevivir a ello, ¿no? O sea, a ese escrutinio, porque creo que todos, si somos sometidos a esa mirada, ¿no? Y a ese juicio tan duro, yo sería la primera que parezco una loca de manual, ¿no? O sea, en muchos aspectos de mi vida y para nada lo estoy, ¿no? Entonces también quería poner un poco eso, y sobre todo cuando la decisión de quién está bien o quién está mal pasa por personas que, bueno, pues que igual les beneficia quitarte de en medio de alguna manera, ¿no? O igual se han hartado de ti, o igual no tienen compasión contigo, o igual no te saben entender, porque muchas veces es una falta de comunicación y de entendimiento, ¿no? Entonces, no sé, me interesaba mucho tratar eso también. Sí. En la novela me parece que hay dos personajes que yo puedo decir colectivos interesantes. Por una parte, el grupo de las amistades, que van a ser efectivamente como esa balsa a la que agarrarse, tanto por parte de Blanca como por parte de la madre, en diferentes épocas, pero como hemos dicho, con semejanzas. Y por otra parte, el personaje colectivo de la época. Me parece que el hecho de que esté situado en esos iniciales 90 nos está muy bien expresado en la novela esa época de la cultura pop, con referencias como The Cure, con referencias con Marilyn Manson. La propia portada del libro me parece que es muy Almodóvar.
Muy de pop, los, ¿verdad? sí. De los años 80, me recordaba casi un poco a las mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿no? Ese cromatismo y esa parte estética. Y aparece Internet como un elemento importante, puesto que es el lugar al que nos acercábamos en esa etapa muy inocentemente, ¿no? Casi como una especie de bolita de cristal que tenía todas las respuestas. Sí. Y ahí se acerca Blanca precisamente en busca de respuestas a ese montón de preguntas que tiene propias de la adolescencia y también propias de su propia situación. Y a partir de ahí aparecen esos grupos de amistad que son gente afín, que no encuentra en otro lugar. Entre ese grupo colectivo de amigos, a mí me parece interesante la figura de Verónica, porque también refleja muy bien qué es Internet para determinadas personas que en su día a día no pueden, que están estigmatizadas, Claro. y que en su día a día no pueden interactuar de manera libre o de manera directa con la gente porque crean rechazo. Claro. Bueno, es que a mí Internet me parece un universo fascinante. Ya en el descontento hacía uso como del coletazo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, en mi primera novela, resumiéndola mucho, trata de una mujer que odia trabajar y es adicta a ver vídeos de YouTube. Y es adicta a ver vídeos de YouTube porque uno de los temas que quería tratar en ese libro era la soledad de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Que pese a vivir en una época en la que estamos hiperconectados, estamos muy aislados y en nuestras propias burbujas y muy desconectados los unos de los otros. Y una de las cosas que utiliza la protagonista es ver vídeos de YouTube uno detrás de otro. Y esto lo hace para no sentirse sola, para tener siempre una compañía, aunque sea una falsa compañía, y para no quedarse a solas con el ruido de sus propios pensamientos, ¿no? Y entonces cuando yo terminé ese libro, algo que me preguntaba mucho, una duda que, bueno, una de las preguntas que me surgieron y que fueron también como parte de los engranajes para Fuego en la Garganta era, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Sabes? ¿Cómo hemos llegado a esta situación tan crítica? ¿Cómo hemos permitido, ¿no? que esto nos contaminase y que ocupase como tanto espacio y tanto ruido alrededor? Eso me llama mucho la atención y entonces por eso también me llama mucho la atención ubicar el libro en los años 90 en un lugar pequeño que era como yo recordaba cuando llegó el ordenador. O sea, yo me he criado en Valencia, por eso el libro está ubicado aquí. Estamos en Badajoz, o sea, cuando no estás en un lugar muy grande, cuando no estás en un sitio como, no sé, Madrid, ¿no? Me imagino, te crías en Madrid, vas al Rastro, compras fanzines, vas a la Gran Vía, tienes todos los cines, todos los teatros, tienes conciertos. Ojo, cuando de repente no tienes eso y estás en un sitio muy pequeño donde a veces es muy difícil hacer muchas preguntas porque te da miedo, porque no quieres que te estigmaticen, ¿no? Que te pongan la etiqueta, que Internet era un sitio muy guay, muy poderoso, ¿no? Y te permitía ver que por muy mal que tú lo estuvieses pasando, porque qué adolescente no lo pasa mal en un sitio pequeño, ¿no? Al final, un adolescente que solo quiere expandirse y conoce a todo el mundo, ¿no? Lo pasa fatal, ¿no? Entonces, claro, Internet era, yo siempre lo digo, era como el refugio de las personas solitarias, raras, de los que se sentían fuera de lugar, podías encontrar una comunidad. Era un Internet de antes de las redes sociales, era un Internet mucho más íntimo, donde salías a la búsqueda de tus intereses, no te encontraban con ese algoritmo que te está vendiendo chorradas de Temu todo el día, ¿sabes? O sea, era otra cosa. Entonces me interesaba mucho también ubicarlo ahí, ver las posibilidades que tenía eso, ver, no sé, como nos hablaban todo el tiempo de los peligros de ese Internet y ahora estamos dando nuestros datos para ver cómo quedaríamos con los ojos azules, ¿no? O sea, como es mucho más peligroso el Internet de ahora que está en manos de maníacos que el de aquel momento, ¿no? Y me parecía como, no sé, me interesaba explorar como ese inicio y esa búsqueda que también va muy en paralelo con la búsqueda de Blanca, ¿no?
Totalmente. De hecho, el desarrollo de Internet también se vislumbra un poquito, Sí. ¿no? Porque Blanca comienza en ese Internet muy infantil, de chats, de blogs, pero poco a poco se va desarrollando, igual que ella, se va haciendo mayor y se va convirtiendo en algo un poquito más siniestro, como la propia Blanca. Claro, sí, era un poco la intención, que fuese en paralelo y que, no sé, también un poco pensando esto de que Internet en realidad es una herramienta, ¿no? Y que lo podemos usar para el bien o para el mal, ¿no? Que Internet no tiene la culpa de muchas de las cosas, ¿no? También es el uso que le damos muchas veces, tenemos que pensar un poco la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? Y no quejarnos de todo y ser como súper víctimas de una situación que a veces está en nuestra mano también poder cambiarla, ¿no? También Blanca hay un momento que se convierte en una especie de herramienta, ¿no? Que no es consciente de, o sea, yo al final lo digo, en plan, Blanca es una muchacha que va buscando amor y cariño y madres sustitutas y quiere que la quieran y quiere que la admiren y quiere que tal, y encima se ve con un poder extraordinario, ¿no? Entonces, ¿cómo se combina eso con esa explosión de lo que nos llevó a tener después influencers, ¿no? Y tal, pues en algo bastante, como tú has dicho, siniestro, ¿no? Sí. Uno de los temas vertebradores, yo creo, de la novela son los silencios familiares. En busca precisamente de cubrir esos silencios es donde se encamina Blanca precisamente a Internet, a estos grupos sociales. Y me parece muy simbólico, muy curioso el título de la novela, ese fuego en la garganta, por esa, aparte de ese poder, supuesto poder que puede tener Blanca, por esa cuestión simbólica de que la garganta es todo aquello, ¿no? Lo que nos afecta a la garganta es todo aquello que no decimos. Claro. Es aquello que no somos capaces de verbalizar y eso le pasa también a ella, ¿no? Entonces, eso me parece interesante por una parte y por otra parte, tú has dicho que una de las novelas que más te ha marcado es El Club de la Lucha, ¿no? El Club de la Lucha de Chuck Palahniuk. Y en esa obra, una de las frases que dice es: la primera norma del Club de la Lucha es no hablar del Club de la Lucha. Es como si la primera norma de la familia fuera no hablar de la familia. Pues un poco, yo, o sea, a ver, yo este era uno, como tú has dicho, es uno de los temas fundamentales que quería tratar en la novela, que era cómo muchas veces en las familias, o sea, las relaciones más íntimas, hay una falta de comunicación, una ausencia de comunicación brutal que muchas veces sucede porque no somos capaces de, o sea, porque no somos capaces de expresar lo que nos sucede, pero también nos da mucho miedo expresarlo y pensar en las consecuencias que eso puede tener. Bajándolo a tierra, yo tengo amigos cuyas familias se están perdiendo el 90% de su existencia porque sus familias no aceptan que esa persona sea gay o que sea lesbiana. Entonces, llega un momento que le ocultan toda esta parte de su vida, que tienen hermanos que van a comer todos los domingos, llevan a su pareja y tal, y estas personas nunca lo llaman, porque es como, no vamos a hablar de esto que todos sabemos. O sea, al final, ¿sabes la cantidad de cosas que te estás perdiendo de tu propio hijo, de tu propia hija, por no hablar, por no aceptar? Igual a veces es no le quiero decir esto a mi madre que le voy a dar un disgusto. No sé, ¿sabes? Como... Entonces, no sé, creo que hay muchas veces que los problemas familiares vienen de una falta de comunicación y de un error de cálculo en pensar o en creer qué va a creer la otra persona o qué va a pensar la otra persona, ¿no? Y al final eso construye unos muros que tras años y años, o sea, no se pueden tirar abajo, ¿no? Ya son muros de carga en esas familias. Efectivamente, y por eso ocupa luego ese lugar la amistad, los amigos, que como dice Blanca es la familia elegida. Claro, sí, efectivamente, porque, a ver, no todo el mundo tiene la suerte de tener una familia con la que pueda contar, ¿no? O sea, de hecho, hay mucha gente que no la tiene.
Y eso es muy triste y afecta muchísimo a mucha gente, pero también creo que vivimos bombardeados por mensajes de cómo se supone que debe ser una familia. En todas las familias hay unas movidas, ¿no? En todas las familias cuecen habas, como se suele. O sea, que luego ninguna familia es idílica, ninguna familia es ideal, ninguna familia es perfecta, pero las personas que tienen carencias o ausencias más evidentes sufren mucho más. Entonces yo también en el libro pretendía decir que hay un momento cuando te empiezas a hacer adulto que tú puedes buscar, puedes llenar esas ausencias con otras personas que te pueden entender y te pueden comprender y te pueden aceptar de la manera en la que eres, ¿no? Esto me ha quedado muy moñas, pero de verdad lo creo. Entonces, no sé, también me parece como bastante interesante poner en un plano o dotar de muchísima importancia la amistad, igual que lo hacemos muchas veces con la familia por encima de todo, el amor, o sea, la amistad me parece que de verdad te exige mucho menos que muchas de las otras relaciones y en muchas ocasiones te da muchísimo más, porque no se piden unos comportamientos y unas, ¿sabes? Como unas cosas ya establecidas de tiene que ser así, 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 o sea, es como más libre en cierto sentido. Muy bien, gracias, Beatriz. Es el momento de que ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, puedan participar. Bueno, pues para acabar, a mí me gustaría hacerte una pregunta en relación a la literatura en general, ¿vale? Otro libro del que tú has hablado en alguna ocasión como libro importante en tu vida es El álbum blanco de Joan Didion. Y en esa novela comienza diciendo algo así como todos nos contamos historias para poder vivir. ¿Es eso la literatura para ti? ¿Es una manera de poder vivir, de poder seguir viviendo? Creo que sí, ella dice que nos contamos historias para poder vivir en el sentido, o sea, esto es un libro de no ficción. Creo que todos nos contamos historias siempre. O sea, la literatura es un reflejo de lo que hacemos y todos necesitamos explicarnos y entendernos. Y creo que todos necesitamos al final tener incluso nuestro propio arco narrativo, ¿no? Por eso tenemos como esas expresiones que como que siempre necesitamos sacar una lección de una tragedia muy grande, porque al final lo vemos todo como parte de una obra, ¿no? O sea, necesitamos siempre, no sé, que no caiga el telón, ¿no? O sea, eso, tener un tercer acto, tener algo que nos salve de alguna forma. Creo que sí, creo que es lo que hacemos como seres humanos y por eso creo que los libros nos ayudan a comprendernos mejor, también, no sé, como a sentirnos menos solos, ¿no? Siempre que tengas como un libro a mano es como que la soledad se desvanece un poco, ¿no? Te sientes menos solo. Creo que sí. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Muchas gracias Beatriz. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Tenemos que ir a firmar. Me voy a firmar ahí detrás si queréis que firme el libro. Muchas gracias.